En los últimos días, entre posicionamientos de diversos sectores empresariales de México, se hacía notar una voz que discrepaba, al parecer, con las políticas que estaba implementando el gobierno federal. Era la voz de la Coparmex, a través de Gustavo Díaz Walter, su presidente nacional. Al parecer han llegado ya a un acuerdo con el gobierno federal. Lo tenemos en línea a Gustavo Díaz. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Samuel, muy buenos días. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Lo que ha sido la conducta, Samuel, de la Coparmex, y así seguirá, es saber reconocer las buenas decisiones que se toman en los gobiernos, no solamente en el gobierno federal, saber acompañar, apoyar cuando encontramos que son decisiones racionales en favor del mejor interés del país, y con la misma claridad señalar cuando apreciamos que una política pública, una decisión de un gobernante no va en ese sentido. No nos cuesta ningún trabajo, insisto, reconocer, pero también señalar, siempre de buena fe, siempre poniendo una propuesta en la mesa para que la finalidad pretendida, que debe ser siempre el mejor interés del país, pueda alcanzarse. En ese sentido, a lo largo de esta administración, los poco más de 6 meses que han transcurrido, evidentemente hemos encontrado espacios de consenso para construir. Apenas hace unos días, conjuntamente con el jefe de la oficina de presidencia, estamos estructurando un evento de gran relevancia, como es la Alianza Centro Bajío Occidente, y esto es cotidiano, pero también cada vez que encontramos que alguna circunstancia amerita un cuestionamiento, ser señalada, con ánimo siempre de que se mejore, ahí estaremos, Samuel. En esto me parece que no debe haber ninguna duda, vamos a mantenernos firmes en esa línea, porque lo corresponde a una institución empresarial que quiere construir de forma crítica, sí, pero también abonar al mejor interés del país. ¿Qué cambió en una semana, Gustavo? Todavía la semana pasada estuvimos escuchando incluso voces que señalaban de parte de Coparmex, por un lado, el desacuerdo con las medidas económicas que estaba implementando el gobierno, con las políticas económicas, e incluso hubo por ahí una discrepancia sobre el evento realizado hace una semana en Tijuana. No ha cambiado nada en ese sentido, Samuel. A ver, lo dije en su momento, lo sostengo ahora, el evento que se llevó a cabo en Tijuana fue un despropósito, no tenía razón de ser, es un evento que fue claramente inoficioso antes del arreglo y después del arreglo. También hemos señalado, hoy lo ratifico, está en nuestras redes sociales, que muchas decisiones de política pública que se han tomado en el gobierno federal son contrarios al desarrollo del país, han generado incertidumbre, la irracionalidad con la que se canceló el proyecto de Texcoco, con el cual se pretende llevar a cabo el proyecto de Santa Lucía, o con el cual se pretende edificar la refinería de Dos Bocas, son evidentemente contrarias al mejor interés del país. No obstante lo anterior, nosotros no somos saboteadores, no tenemos posiciones fundamentalistas. Después de esta crisis que se dio en materia arancelaria, se genera un espacio de diálogo, hay ciertos puntos que se logran poner en un acuerdo que se ha denominado acuerdo para promover la inversión del desarrollo incluyente, y en estos temas que están contenidos al acuerdo, que si gustas podemos profundizar a continuación, hemos decidido suscribirlo en esa misma lógica. Cuando haya buenas propuestas, cuando hay oportunidad para coincidir, siempre estará la Coparmex en apoyo al mejor interés del país. Hemos visto ya algunos puntos, de hecho, de este acuerdo. ¿Notan ustedes, hay un compromiso entonces del parte del gobierno federal de modificar o al menos reorientar sus políticas económicas implementadas hasta ahora? Rescato 3 o 4 temas que me parecen relevantes. Primero, hay un compromiso que esperamos se cumpla de mantener mensajes propositivos, es decir, no polarizantes, por parte del gobierno federal. En segundo término, profundizar el cumplimiento de la ley y en la vigencia del Estado de Derecho. Es evidente que este gobierno no se ha caracterizado por ello, y los amparos que se han dado recientemente, las suspensiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de Santa Lucía, dan claro testimonio de ello. Tercero, un compromiso de preservar a toda costa la estabilidad macroeconómica. Esto implica que se mantengan y se profundicen medidas de disciplina financiera. Hay señales alarmantes, las hemos denunciado en la Coparmex, como la degradación de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Sin extenderme demasiado, señalo que es fundamental, es un catalizador, una precondición para que pueda haber inversión, y desde luego también apreciamos que se ha logrado insertar un compromiso para resolver de manera ágil los obstáculos que hay en muchos lugares del país
para proyectos en proceso, en ejecución, que tienen centenares de millones de dólares invertidos y que a veces, por ejemplo, en el caso del gasoducto en Sonora, simplemente por mencionar alguno, no pueden aterrizarse. Finalmente, la necesidad de que haya reglas claras, que haya una actuación, digamos, continua por parte de las dependencias del gobierno federal. Hoy tenemos, por ejemplo, la COFEPRIS prácticamente paralizada, la aduana de Manzanillo, donde se está reteniendo carga, es decir, las reglas no se están aplicando de manera consistente y sistemática y esto afecta. Lo que pretendemos, Samuel, con este conjunto de acuerdos, con este gran acuerdo para promover la inversión y el desarrollo, es que en su conjunto, a lo largo de 2 años, el país pueda transitar de una inversión que actualmente oscila el 20% hasta el 25% del Producto Interno Bruto. No es poca cosa, este porcentaje se integraría en el sentido de que el gobierno pasaría de un 2.8% actual a un 5.0%, prácticamente duplicarla, lo cual implica dejar de lado gasto corriente y llevarlo a gasto de inversión. Y en el caso del sector privado, que es la parte mayoritaria, implicaría pasar del 17.5% del Producto Interno Bruto al 20%. Es decir, es un documento, Samuel, lo pongo en esa dimensión de buenas intenciones, tiene mecanismos de cumplimiento, me parece que tiene una orientación estratégica adecuada. Sin duda, el riesgo en el que estuvo el país las semanas previas han sido un buen catalizador para que se pueda generar este ambiente de entendimiento. Nosotros hacemos votos para que sea algo permanente, que no sea, como decimos coloquialmente, flor de un día, y que esto permita que se dejen atrás este ambiente de polarización, de recriminaciones continuas para los empresarios y que de aquí para adelante podamos construir en concordia. Hablando de catalizadores, Gustavo, justamente pues el tema del acuerdo migratorio con Estados Unidos viene a ser un catalizador por la eventual, todavía no dada, pero eventual formación de México como tercer país seguro. Aún si no se da como quiera, las actuales medidas que ya está empleando el gobierno mexicano implican una reorientación de recursos y tal vez también de economía hacia la frontera sur. El acuerdo que suscribió el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, desde luego que podría ser cuestionado. Hay muchas voces, yo tengo también mis reservas en el sentido de que fue demasiado lo que se cedió en esta negociación. Sin embargo, una vez que es un compromiso suscrito por el gobierno de México, como bien ha dicho el presidente, tiene que ser cumplido. Nuestro llamado es para que en el cumplimiento de este acuerdo, ahora que se tienen que reubicar en 45 días prácticamente 6,000 efectivos del Ejército y la Marina, de lo que será la Guardia Nacional en un futuro, a la zona de la frontera sur, tenga especial cuidado que no haya una vulneración de la seguridad en los lugares donde hoy se encuentran estas fuerzas de tarea. Hay que decirlo con toda claridad, las capacidades en elementos del Ejército y la Marina son limitadas, insuficientes. Hay un continuo reclamo de gobernadores, de alcaldes, para que se puedan ubicar en el entorno de sus demarcaciones territoriales, y esto va a implicar necesariamente que de algún lado se retiren estos miembros del Ejército y la Marina. Es un reto, es un desafío para que no se deje, déjame decirlo así, descobijada la seguridad interior del país para solamente proteger la frontera sur. Esperamos que pueda optimizarse el rendimiento del trabajo de las Fuerzas Armadas, el cual desde luego reconocemos, para que no, por un lado, fortalezcamos en la frontera sur y con esto apoyemos a la contención del fenómeno migratorio, pero que por otro lado se nos componga más el tema de seguridad, que bien es sabido, hoy por hoy sigue siendo el principal tema, preocupación de los mexicanos. Por otro lado, desde luego que habrá que revisar, si a la luz de los compromisos internacionales del país, particularmente del Pacto por la Migración que se firmó el pasado mes de diciembre en Marruecos, el país está cumpliendo con estas obligaciones de recibir a las personas que están sujetas a un procedimiento de asilo, que no pretenden vivir en México, vayan a ser expulsadas de Estados Unidos y reubicarse en México. Esto ha sido evidentemente muy cuestionado. Insisto, probablemente podemos discutir si hubiera habido un mejor espacio de negociación. Hoy es un acuerdo que ha suscrito el país y hay que cumplirlo. Pues vamos a estar atentos a ver este cumplimiento y desde luego siempre la postura, la voz que se haga escuchar de parte de los empresarios en México. Gracias, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex. Samuel, gusto en saludarte, saludos a la audiencia.